¿Crees que es válido criticar el reggaetón por las letras explícitas cuando en géneros como el rock también han existido? Sí, a ver. Te pongo un ejemplo. Es que me da esta cosa. Pero ese de Bad Bunny, donde está diciendo cómo a su nena le mete 2 dedos por un orificio corporal y el pinky por otro orificio corporal. Encuéntrame algo similar que haya sido un éxito del rock. Nadie tiene nada en contra del sexo. A ver, papá, el rock ha hablado de sexo, hombre, y la música toda la vida. Y el blues es más sexual que otra cosa. El blues siempre se trata de relaciones hombre-mujer. Lo he contado yo aquí en la historia del blues. Para aquellos que creen que el blues es hijo de los espirituales, no lo es. El jazz es profundamente sensual. Si el problema no es que sean explícitas sexualmente, es que son denigrantes para la mujer, el problema del reggaetón. La mujer es únicamente una cosa que se usa. Y vamos a ir a eso dentro de un momento. Vamos a empezar con lo de Bad Bunny, si quieren. Ayer escuché en uno de los podcasts de herejes al respecto de las letras de reggaetón que hay mujeres como Rosalía y otras defensoras argumentan que las letras no las hacen sentir denigradas. Ellas no, está muy bien. A ver, si yo digo que hay que pegarles de bofetones a todas las mujeres, habrá un porcentaje de la población que sean masoquistas, que sean el tipo de gente que disfruta cuando las abofeteas, que encuentra placer sexual en la violencia, en los golpes, en los bofetones, en la humillación, en escupirlas. Todo esto existe, es en parte de las parafilias que hay en este mundo. ¿Vale? Entonces tú me dices, no está mal decir que hay que abofetear a las mujeres porque encontré una que la entrevistaron y dijo que ella se siente muy bien cuando la abofetean. Ya, pero es un caso. No es representativo. Si me vas a decir que Rosalía, of all people, entre todos los ejemplos posibles, que Rosalía es la representante de la sensibilidad femenina de este planeta, te voy a decir lo que pasó. En un club deportivo, que no es el mío, me di cuenta que entre partido y partido de baloncesto de las chicas estaban poniendo unos reggaetones, pero de aquellos. Y fui con el del club, le dije, oye, ¿te has oído esta canción? No, mira, pues que esta es la letra. No sé si esté bien que le estés poniendo eso a las chicas. La leía, se salían los ojos, la quijada golpeó contra el suelo, babeaban babas de 1.40 m de largo. Dijo, pero ¿a poco dice eso? Sí, eso es lo que acabas de poner. En el medio tiempo del partido de aquí, de estos dos clubes, pusiste, no, por supuesto que no. Yo lo que insisto es que no las escuchan. Y ya hice un vídeo diciendo que no escuchan. Pero cuando alguien escucha, hombre, puedes impugnar aquello que escuchas, ¿no?